¿Y si te dijera que gran parte de lo que crees saber sobre ciertos personajes bíblicos está equivocado? ¿Qué pasaría si figuras que siempre hemos visto como villanos o ingenuos fueran mucho más complejas y humanas de lo que nos han contado? La Biblia, ese compendio milenario de historias, leyes y poesía, es una obra que ha moldeado civilizaciones enteras y ha sido fuente inagotable de inspiración, debate y, por supuesto, de innumerables interpretaciones. Su riqueza narrativa es tan profunda como sus capas de significado, lo que inevitablemente ha llevado a una vasta gama de comprensiones, algunas de las cuales, con el paso del tiempo, se han solidificado en la mente colectiva, a menudo alejándose de la verdadera esencia de sus protagonistas. Hoy nos sumergiremos en las vidas de tres personajes icónicos, Eva, Judas Iscariote y Poncio Pilato, para desafiar las narrativas simplificadas que los han definido y descubrir las profundidades de su humanidad, sus dilemas y las verdades incómodas que a menudo preferimos ignorar. Prepárense para cuestionar lo aprendido y ver la fe bajo una nueva lente, porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar su perspectiva para siempre. Empecemos con Eva, la primera mujer. La imagen que nos ha llegado a través de siglos de tradición es en su mayoría la de la tentadora, la culpable de la caída de la humanidad. Es la figura que, supuestamente, sucumbió a la serpiente y llevó a Adán al pecado, condenando así a toda la descendencia humana. Esta narrativa simplista la ha pintado como un arquetipo de debilidad, de la mujer que arrastró al hombre a la perdición, una visión que ha tenido profundas y, a menudo, perjudiciales repercusiones en la percepción del rol femenino en la sociedad y la religión. Sin embargo, una lectura más cuidadosa y menos sesgada del texto bíblico revela una Eva mucho más compleja y matizada. Cuando examinamos Génesis, vemos a una Eva que, de hecho, es la primera en tomar la iniciativa. No es Adán quien busca el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es Eva quien, movida por la curiosidad y el deseo de conocimiento, rasgos humanos fundamentales, evalúa la fruta, la ve atractiva y decide probarla. Este acto, lejos de ser puramente un signo de debilidad, puede interpretarse como un gesto de audacia, una búsqueda de trascendencia más allá de la obediencia ciega. Además, es Eva quien, tras la transgresión, demuestra una conexión profunda y una responsabilidad compartida con Adán. La narrativa no la presenta como alguien que engaña a Adán en un sentido malévolo, sino que le ofrece el fruto, y él, conscientemente, decide tomarlo. En el relato original, no hay un reproche explícito de Adán hacia Eva en el momento de la decisión, sino una acción conjunta. Después, cuando Dios les confronta, Adán intenta culpar a Eva y a Dios mismo, mientras que Eva admite su parte, aunque también señala el engaño de la serpiente. Su reacción, aunque no exenta de culpa, muestra una asunción de responsabilidad que Adán, en primera instancia, evade. Los rasgos que impulsan a Eva son intrínsecamente humanos. La curiosidad insaciable, el deseo de comprender, de expandir los límites del conocimiento y de la experiencia. No se nos presenta como una entidad maligna, sino como un ser imperfecto, como todos nosotros. Es su búsqueda de sabiduría, por la que fue creada con intelecto y voluntad, lo que la impulsa. En este sentido, Eva no es solo la madre de todos los vivientes, sino también la madre de la curiosidad humana, de la búsqueda de significado más allá de la existencia pasiva. La crítica a la interpretación tradicional de Eva es fundamentalmente una crítica a una visión a menudo misógina que ha eclipsado la riqueza de su figura. Durante siglos, la historia de Eva ha sido utilizada para justificar la subordinación femenina y para presentar a la mujer como la fuente original de pecado y debilidad. Pero si nos liberamos de estos prejuicios, podemos empezar a ver a Eva no como una tentadora pasiva, sino como una figura valiente, curiosa, con una profunda capacidad de discernimiento y de elección. Una pionera en la experiencia humana que, aunque cometió un error, lo hizo motivada por impulsos que son, en última instancia, inherentes a la condición humana y a la búsqueda de crecimiento. Su historia es una parábola sobre la libertad, la elección y las consecuencias, y no solo una historia de culpa. Pasemos ahora a Judas Iscariote,
un nombre que durante 2 milenios ha sido sinónimo de traición. Su imagen prevalente es la de un villano sin escrúpulos, impulsado por la avaricia, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Es el arquetipo del apóstol desleal, el que entregó a su maestro a los enemigos. La condena a Judas es casi universal, su acto visto como la cúspide de la maldad. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿O hay matices en sus motivaciones que a menudo pasamos por alto? El Nuevo Testamento ofrece un retrato de Judas que es más complejo de lo que a primera vista parece. Si bien se le describe como el que traiciona a Jesús, y el Evangelio de Juan menciona que robaba del fondo común, otras narrativas abren la puerta a diferentes perspectivas sobre sus motivaciones. Una teoría sugiere que Judas no actuó por simple malicia o codicia, sino por una profunda decepción. Al igual que muchos de los seguidores de Jesús en ese tiempo, es posible que Judas tuviera una expectativa muy específica de lo que significaba la llegada del Mesías. Un líder político y militar que liberaría a Israel del yugo romano y establecería un reino terrenal glorioso. Para Judas, la aparente debilidad de Jesús, su pacifismo y su enfoque en un reino que no es de este mundo, pudieron haber sido una profunda desilusión. Quizás su traición fue un intento desesperado de forzar la mano de Jesús, de obligarlo a mostrar su poder divino y asumir el papel de líder político que Judas creía que debía tener. Quizás quería provocar una confrontación que revelara la verdadera gloria de Jesús. En este escenario, Judas no sería un traidor en el sentido tradicional, sino un visionario equivocado, un activista celote que creyó que la intervención era necesaria para cumplir la profecía de una manera específica. Otra perspectiva, aún más controvertida, sugiere que la traición de Judas fue parte de un plan divino, un sacrificio necesario para la redención de la humanidad. Algunos textos, como el Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en el siglo XX, lo presentan no como un villano, sino como el único discípulo que realmente entendió el propósito de Jesús y que llevó a cabo la traición por instrucción directa del propio Jesús, para que éste pudiera cumplir su destino sacrificial. Aunque este Evangelio no forma parte del canon bíblico y es interpretado con cautela, su existencia demuestra que la complejidad del personaje de Judas ha sido objeto de debate desde tiempos muy antiguos. Incluso dentro de los evangelios canónicos hay indicios de que la entrega de Jesús por parte de Judas no fue simplemente una traición, sino un elemento crucial en la progresión de los eventos que llevaron a la crucifixión y, consecuentemente, a la resurrección. Sin el acto de Judas, el arresto de Jesús tal como lo conocemos no habría ocurrido de la misma manera, y la pasión, tal como se predijo, podría no haberse materializado. En este sentido, la complejidad de Judas reside en la ambigüedad de su papel. ¿Fue un agente del mal, un instrumento de la providencia divina, o un hombre trágicamente equivocado en sus expectativas? Su historia nos obliga a confrontar la idea de que incluso los actos más oscuros pueden tener múltiples capas de intencionalidad y consecuencias que van más allá de nuestra comprensión inicial, dejándonos con la incómoda pregunta de si Judas fue realmente libre en su elección o si fue un peón en un juego mucho más grande. Finalmente, hablemos de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea que ordenó la crucifixión de Jesús. La visión simplificada que tenemos de Pilato es la de un cobarde, un oportunista que, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, cedió a la presión de la multitud y lo entregó a la muerte. Es el símbolo del poder corrupto que se lava las manos ante la injusticia. Esta interpretación, predominante en la tradición cristiana, lo condena por su falta de coraje moral. Sin embargo, la historia de Pilato es mucho más matizada cuando la analizamos dentro de su contexto histórico y político. Pilato no era solo un juez en un tribunal, era el gobernador romano de una provincia volátil y conflictiva. Su principal responsabilidad no era la justicia teológica o moral según los estándares judíos, sino mantener la pax romana, la paz romana, y el orden en una región propensa a la insurrección. Su temor a una revuelta no era infundado. La historia de Judea bajo el dominio romano estaba salpicada de revueltas violentas y represiones brutales.
cualquier disturbio significativo podía costarle su cargo, o incluso su vida, a manos de un imperio romano que no toleraba la inestabilidad en sus fronteras. Cuando Jesús fue presentado ante Pilato, éste se encontró en una posición extremadamente delicada. Por un lado, no encontraba culpa en Jesús que justificara la pena de muerte según la ley romana. Por otro lado, la élite judía de Jerusalén, encabezada por los sumos sacerdotes, exigía su crucifixión con vehemencia, utilizando el argumento de que Jesús se declaraba rey de los judíos, lo que podía interpretarse como sedición contra César. Ignorar las demandas de los líderes judíos no solo era arriesgado políticamente, sino que podría haber sido visto como una debilidad que alentaría aún más la desobediencia. La decisión de Pilato, por lo tanto, no fue simplemente un acto de cobardía, sino una maniobra política compleja influenciada por la necesidad pragmática de mantener el orden. Su gesto de lavarse las manos públicamente, aunque a menudo se interpreta como un intento de evadir la culpa moral, también puede ser visto como un acto simbólico dentro del contexto romano para distanciarse de una decisión impuesta por circunstancias que iban más allá de su juicio personal de culpabilidad o inocencia. Era una declaración pública de que, si bien él no encontraba a Jesús merecedor de la muerte, estaba cediendo a una demanda que consideraba necesaria para evitar un baño de sangre mayor y preservar la estabilidad de su gobierno. Comprender el contexto político y social de la época es crucial para evitar una interpretación simplista de sus acciones. Pilato operaba dentro de un sistema donde la ley romana y la autoridad imperial eran supremas, pero donde también debía navegar las complejidades de las costumbres y expectativas de un pueblo conquistado con una profunda identidad religiosa. No era un héroe ni un villano puro, sino un hombre atrapado entre la ley romana, la política imperial y las exigencias religiosas de un pueblo. Su historia nos recuerda que, a menudo, las decisiones históricas son el resultado de un intrincado entramado de presiones, miedos y cálculos pragmáticos, más que de una simple elección entre el bien y el mal. Lo que hemos explorado hoy nos lleva a una conclusión inevitable. Para entender verdaderamente a los personajes bíblicos y, por extensión, la Biblia misma, necesitamos una lectura crítica y contextualizada. Es fundamental despojarnos de las simplificaciones históricas y las interpretaciones sesgadas que han distorsionado sus figuras a lo largo del tiempo. Al evitar la simplificación, ganamos una perspectiva más rica. No solo apreciamos la complejidad inherente a cada individuo, con sus motivaciones, miedos y dilemas, sino que también desentrañamos la profundidad de las historias bíblicas, reconociéndolas no como cuentos planos, sino como narrativas llenas de la ambigüedad y la riqueza de la experiencia humana. Este enfoque nos permite ver a Eva como una pionera curiosa, a Judas como una figura trágica impulsada por complejas expectativas, y a Pilato como un gobernador atrapado entre la política y el poder. El resultado final de este ejercicio es invaluable. Obtenemos una comprensión mucho más profunda de la Biblia y de la condición humana en sí misma. Nos invita a un diálogo más honesto con las Escrituras, a vernos reflejados en las luchas de estos personajes y a reconocer que la fe no es sinónimo de simplicidad, sino de una profunda y a menudo desafiante exploración de la vida. Si te ha gustado este análisis, no te pierdas nuestro próximo video sobre los profetas bíblicos y sus mensajes. La Biblia no trata de personas perfectas. Trata de Dios trabajando con personas reales. Cuando malinterpretamos a los personajes, perdemos el mensaje que Dios quiso transmitir. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Romanos 15:4. Déjalo en los comentarios. ¿Qué personaje bíblico crees que ha sido más mal juzgado? Si este contenido te aportó claridad, dale like y suscríbete. Seguiremos explorando la Biblia con profundidad, respeto y verdad.